Bueno, muchísimas gracias, Raúl, realmente. Nos gestaste un pequeño cenáculo. Y eso es lindo, siempre que queremos hablar de María, es lindo porque cuando hablamos de ella, desciende el Espíritu. Es así. Estamos cerca de Pentecostés y muchas veces tenemos ese anhelo, ¿no? De que el Espíritu Santo descienda en nuestros hogares como descendió en Pentecostés. Bueno, hay un pequeño secretito, que no es secreto, pero algo que puede ayudar. Coloquen en sus casas, en el centro de sus casas, a María. Porque donde está María, el Espíritu Santo desciende con gusto. Y sobre todo más, coloquen en el centro de sus corazones a María. Porque entonces el corazón de ustedes se va a transformar en un cenáculo. El Espíritu Santo desciende donde está ella, eso pasó en el cenáculo. Y desde ella partió, ¿no?, el Espíritu Santo para cada uno de los apóstoles. Ella fue la puerta para el Espíritu. Entonces es muy lindo que la podamos tener en el centro, y es muy lindo que con ella vivamos Pentecostés. Van a ver, siempre que tratemos de imitarla, siempre que tratemos de actuar como ella, ¿no?, siempre que la observemos con esa mirada de niños, ¿no?, decir, a ver cómo actúa mamá, para saber cómo tengo que actuar yo. En la medida que actuemos así, entonces el Espíritu Santo va a descender. Y vamos a tener esa gracia propia del Espíritu, esa intuición propia del Espíritu. Vamos a saber acertar mucho más que si quisiéramos hacer las cosas por nosotros mismos, ¿sí? Nuestra sabiduría puede tener un grado alto, pero nunca va a ser la sabiduría del Espíritu, ¿sí? Así que bueno, eso como pequeño secretito. Y antes de empezar, me ayudan ustedes, si me van compartiendo, ahí lo veo a Diego. Hola Diego, tanto tiempo. Bienvenido. Si me ayudan ustedes, si se animan a prender las camaritas, porque aunque no les parezca, cuando yo doy los talleres, no estoy mirando en pantalla grande el que habla, sino que estoy mirando todas las pantallitas chiquitas, porque eso me permite tener un diálogo y no estar hablando frente a una pantalla, ¿no?, sino poder verlos a ustedes y captar a ver si realmente estoy en el espíritu o no, ¿no? Al espíritu lo capto cuando lo veo en los rostros de ustedes, y eso me ayuda por un lado. Y por otro lado también quería pedirles si se animan, los que estuvieron la vez pasada, si quisieran así decir brevemente, en pocas palabras o una sola, ¿no?, qué es lo que recuerdan de lo que vimos el martes pasado. Ay, perdón, y antes que larguemos esto, estoy viendo acá el chat. Feliz cumple, Jessie, que estás pasando el cumpleaños con nosotros. Ahí la vemos saludando. Muy feliz cumple, ¿sí? Que la Mater, que la Virgen te bendiga y te regale todo lo que anhelás desde el fondo de tu corazón. Gracias por compartir tu día acá entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces si se animan, así muy brevemente, palabras sueltas, aunque más no sea, de lo que vimos, pienso también para los que no pudieron estar la vez pasada, al menos una noción, ¿sí? ¿Qué recordamos? ¿Qué nos quedó? Corazoncitos veo por el momento. Ay, hermana, la verdad que estuvo hermoso el encuentro pasado y anoté algunas cosas, pero si nos haces como alguna, no sé, como para volverme en el momento, sé que fue ponernos un poco en pista, como para lo que vas a seguir compartiendo. Muy bien. Bueno, vamos a poner pista ahora, sí. Bien. Ahora vamos entonces, sí. Bueno, muy bien.
voy con lo mío, ¿no? Si les surgen cosas y van recordando, siempre me ayudan lo que puedan compartir en el chat, así lo hacemos como un diálogo, ¿sí? Y no como un monólogo este taller. Algunas pistas a pedido de Agus, ¿no? El martes pasado pudimos ver a María como la que hace que el verbo se encarne en nosotros mismos. Y no solo en nosotros mismos, sino también en nuestra cultura. Y pudimos ver algo de las características de la cultura actual, una cultura que se ha vuelto antropocéntrica. ¿Se acuerdan? Que veíamos cómo habíamos pasado de una cultura teocéntrica a una cultura antropocéntrica. Pablo, el martes pasado fuimos citando diferentes textos del Concilio Vaticano II, donde veíamos cómo la Iglesia empezó a sentirlo más como un desafío, muy bien, Agustina. Veíamos cómo la Iglesia ponía más el ojo en esta tierra, no tanto ya en la ciudad santa, en el cielo, para poder entender a Dios que está caminando en esta tierra y que está transitando este tiempo. Ese vuelco que hizo la Iglesia, vuelco de acento, ¿no? Con el concilio, ¿no? Y Pablo VI va a decir en Evangelii Mutandi que uno de los dramas de nuestro tiempo va a ser la ruptura entre evangelio y cultura. Ahí se van animando a escribir un poquito más, a ver, déjenme que lea los chats, que eso siempre me ayuda a partir desde los intereses de ustedes. A veces yo preparo algo, pero me doy cuenta que los intereses van para otro lado, entonces voy por esa vía. Sentirlo como un desafío. María es el camino para llegar a Jesús. ¿Quién encarna el verbo para el mundo? ¿Quién encarna el verbo para el mundo? María. ¿Y quién encarna el verbo en mi alma y en mi corazón? Carlos. No sé si lo haces como afirmación o como pregunta. La vez pasada lo pudimos ver. María es la que encarna en nosotros, porque ella no solo fue madre del cuerpo místico, del cuerpo de Cristo histórico, perdón, sino también es madre del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y entonces desde ahí entendemos cómo ella lo encarna en el mundo actual, ¿no? Porque nosotros, el cuerpo místico está transitando en el mundo actual, y si está vivo en el cuerpo místico, significa que está vivo en mi alma y en mi corazón, que Dios lo encarna, ¿no? Yo estuve toda la semana recordando algo que dijiste. Ella nos lleva a su encuentro, la que nos muestra dónde está Jesús. Hagan todo lo que Él les diga, ¿no? Así es, Mariana, ¿no? Lindo esa frase, hagan todo lo que Él les diga. La anoté como pregunta para trabajar. Gracias, Carlos. Bueno, para trabajarnos en la vida cotidiana. Dios se hace dependiente de María para redimirnos. Eso es muy bueno, Ana, lo que nos pusiste ahí. Dios se hace dependiente de María para redimirnos, ¿no? Por eso a ella se le llama la corredentora, ¿no? La que va a ser la permanente compañera y colaboradora de Cristo en la obra de la redención, ¿no? Edith nos dice, María encarna el verbo en mí, ¿no? Así es, ella está en el centro de la Santísima Trinidad, nos muestra que Jesús debe estar en el centro de nuestra vida. Sí, decíamos que ella no es el centro, pero está en el centro, porque al encarnarlo en su vientre, ¿no? La Santísima Trinidad quedó dentro de ella, ¿no? Y por eso ella es la que direcciona siempre hacia Cristo, ¿no? No está en el centro, perdón, no es el centro, pero está en el centro. María es la que supo hacer nacer a Cristo, muy bien. Dios espera el sí de María para hacer su redención. Y lo lindo, y vamos a empezar a verlo hoy también, Dios también espera nuestro sí para la redención de este tiempo. Nosotros, el cuerpo místico de Cristo, somos Cristo que va a redimir este tiempo. Este tiempo que lo vamos a seguir analizando juntos. Un tiempo loco, ¿no? Podríamos decir, pero un tiempo desafiante, lindo, un tiempo que no nos deja quedarnos quietos, ni mucho menos dormirnos, ¿no? Si nos dormimos no sabemos si vamos a despertar, tiene algo de eso este tiempo, ¿no?
Así que más vale que estemos despiertos en el espíritu para poder responder a los desafíos del hoy, ¿sí? Bien, decíamos esto, lo citábamos a Pablo VI, un tiempo loco, ¿por qué? Porque ha olvidado el Evangelio, o ha generado una ruptura entre la cultura y el Evangelio, ¿no? En la Edad Media toda la cultura giraba en torno a Dios, y hoy día ya no. Vemos de vez en cuando, al contrario, culturas que se burlan de nuestra fe, ¿no? Y ahí también como es notorio ver cómo reacciona el pueblo cristiano cuando se burlan de nuestra fe o se burlan de nuestra madre, ¿no? Es ese dicho, con mi mamá, con mi vieja, como dicen algunos, no te metas, ¿no? Con mi madre no te metas, ¿no? Bueno, pero en tal caso vemos que es un mundo que ha abandonado ese centro en Dios, y es este mundo, a nosotros nos toca vivir en este mundo que ha abandonado ese centro, no nos tocó vivir en la Edad Media, ¿sí? Dios nos mandó a este tiempo, nos hubiese podido hacer nacer en aquel tiempo, pero quiso que naciéramos en este, nos dio una misión para este tiempo. El Concilio Vaticano II también mencionó el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos, y que eso debe ser debe ser considerado uno de los más graves errores de nuestra época. El divorcio entre fe y vida. Uno de los más grandes errores, o de los más grandes peligros, podríamos decir, o lo que más daño genera. Y vamos a ir poquito a poco analizándolo. En vistas de este error, de esta llaga, es que el concilio también va a invitar a seguir el ejemplo de Cristo, quien, podríamos decir, ejerció de artesano, ¿no? Dice el concilio: alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar y profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Y ahí está ese Cristo artesano, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo artesanal? Hacer conjugar las dos cosas. Hacer combinar, ¿no? Los valores del Evangelio con mi vida cotidiana, con mi estilo de vida diario. Eso es una obra de artesanía, ¿no? No hay recetas para hacer algo en serie. Es algo muy propio, lo hago yo, por eso muy artesano. Esta va a ser la misión del laico en la iglesia. Hacer eso, ¿no? Hacer que se unan esas dos cosas, que combine todo mi conocimiento de mi vida cotidiana en medio del mundo con los valores del Evangelio. ¿Y qué bella misión es esa que tenemos los laicos? Saben que acá les digo, tenemos los laicos, nosotras las hermanas de María no somos monjas, ¿no? Somos un eslabón entre la monja o la religiosa de congregación que hizo votos y el laico que no hizo votos. Por eso que nosotras no hacemos votos, vivimos como los laicos, con el mismo compromiso de los laicos, ¿no? Pero sí con un estilo de vida donde vivimos nuestra consagración virginal a Dios, ¿no? Pero sin votos. ¿Y eso por qué? Porque queremos mostrar la belleza de la vida laical, ¿no? La belleza de la vida laical que está llamada a estar en medio del mundo, ¿no? En nuestro caso, nosotros podemos estar trabajando en ámbitos pastorales o en ámbitos totalmente laicales, vestidas así como bebé, o vestidas así como pueden estar Agus, Edith, Jessica, todas las mujeres que veo acá. Es indistinto, se trata de estar en medio del mundo y a ese mundo donde estoy, llevarlo hacia Dios. Esa es la misión del laico, la que tenemos todos los que estamos acá, por la gracia del bautismo, ¿sí? Por la gracia del bautismo recibimos esa gracia de estar consagrados a Dios, de ser puentes. También tenemos esa parte sacerdotal de ser puentes entre Dios y los hombres, ¿no? Desde nuestra realidad cotidiana. A esto el Concilio Vaticano le va a dar muchísima importancia, ¿no? A lo que significa el bautismo y lo que nos hace ser cristianos como laicos en medio del mundo. Hablábamos el martes pasado de la impronta que tiene este tiempo,
decíamos que no debíamos caer en el peligro del fatalismo, asustarnos, ¿no? Dios no está ausente, ni tampoco abandona a su iglesia, ¿no? Me acuerdo, no tengo tan presente, a ver quién fue en Napoleón Bonaparte, quién decía, voy a destruir la iglesia, y uno de los cardenales le dice, mira, nosotros no pudimos en milenios, ¿qué vas a venir vos a destruirla? ¿Qué dice este chiste? En la iglesia, lógicamente, hay pecadores, ¿no? En el seno de la iglesia hay pecadores, y sin embargo, la iglesia no se pudo destruir. ¿Por qué? Porque es obra de Dios, ¿sí? Es obra de Dios, y porque está fundada por el Santo de los Santos. Nosotros somos los pecadores, pero Cristo es el Santo de los Santos, ¿no? Dios no abandona, ¿no?, a la iglesia, la acompaña, ¿no? Y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Por eso estas cosas nos tienen que hacer ver el espíritu positivo del tiempo actual. Y ese espíritu positivo del tiempo se manifiesta en los gérmenes que preparan y auguran una nueva realidad cultural. Miremoslo como una aurora. Están haciendo un tiempo nuevo. ¿Quién le va a poner la impronta, ¿no?, a ese tiempo nuevo que están haciendo? Una cultura enferma debe dar paso en el extraordinario cambio del paradigma en el que vivimos a una cultura humanista, marcada con el sello de Cristo y María. Hoy a la tarde estuvimos con varios, estamos estudiando o escuchando lo que significa todo este mundo nuevo con la inteligencia artificial y todas las ventajas y los peligros que trae, y uno cae siempre en la misma conclusión. El ser humano es irreemplazable, y el ser humano va a ser el que le va a poner alma a esta cultura. Sobre todo el ser humano bautizado, ¿sí?, el que tiene esa gracia para impregnar la cultura en la que vivimos, ¿no? ¿Y con qué lo vamos a impregnar? Con el sello de Cristo y de María. Tenemos que entender que el espíritu negativo del tiempo no es otra cosa que una desviación del espíritu positivo que implica la modernidad. ¿Me siguen? Parece un juego, un trabalenguas, ¿no? Lo repito de vuelta. El espíritu negativo del tiempo no es otra cosa que una desviación del espíritu positivo que implica la modernidad. Lo que busca hoy el hombre actual va en la dirección del descubrimiento de la grandeza y del poder del ser humano con que Dios ha querido coronar al hombre como rey y cumbre de su creación. Al fin y al cabo, si el hombre es capaz de avanzar tanto, ¿no?, con su mente, es porque Dios le ha dado esa inteligencia, ¿sí? Entonces entendámoslo así, ¿sí? Lo negativo del tiempo es una desviación, ¿no?, del espíritu positivo que implica la modernidad, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esa desviación la tenemos que volver a su eje. Pero en sí es una fuerza que puede ser muy positiva, ¿sí? Esta nueva era antropocéntrica, en la cual el hombre adquiere conciencia de su poder, de su libertad, de su autonomía, donde se siente llamado a marcar el destino de la humanidad como artífice de esa ciudad terrena, se debe hacer patente que esta grandeza del hombre y su genialidad creadora son ciertamente queridas por Dios. Que Él lo creó así y lo requiere al hombre como cooperador en su obra. Cooperador en su obra. Dios actúa así, es insólito, lo vimos ya en la Anunciación. Dios la quiso a María como la colaboradora en la obra de la redención. Lo quiso así. Bueno, así como la quiso a María como compañera y colaboradora en la obra de la redención, nos quiere a nosotros, ¿sí? Lo tenemos muy presente a Carlo Acuti, como un gran apóstol, ¿no?, cibernético, cómo él supo tomar los avances del tiempo para hacer llegar el mensaje de Cristo a miles. Ahí vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Dios lo quiso a él y le dio las capacidades a él para usar toda la técnica para poder evangelizar, por ejemplo, ¿sí?
con la técnica, se puede evangelizar de 1000 formas, ¿no? De 1000 formas. Bien, entonces tenemos que entender que Dios nos quiere a nosotros como colaboradores de su obra, ¿sí? Dios no es enemigo del hombre. Dios no está ausente del quehacer humano. En su plan de amor, Dios quiere que hoy surja con fuerza un auténtico humanismo y que la Iglesia sea alma de su mundo. Es verdad que muchas veces a la Iglesia no la quieren escuchar, pero yo muchas veces les digo a los peregrinos acá, miren, es cuestión, y lo dije como educadora de la juventud durante años, que me tocó acompañar a las chicas, siempre les decía lo mismo, miren, no es cuestión, sean inteligentes, es una cuestión de inteligencia, a veces no entendemos lo que la Iglesia dice, pero es una cuestión de que nos conviene, escuchen, después pregunten, cuestionen todo, pero no descarten tan rápido lo que la Iglesia enseña. ¿Por qué? Porque la Iglesia es experta en humanismo, experta. ¿Pero y por qué va a ser experta la Iglesia? Y porque Dios mismo se hizo carne, se hizo humano para enseñarnos a nosotros a vivir, ¿no? Y ese es su eje, con errores, con desaciertos humanos, sí, todo lo que quieran, pero nada de nuestros errores humanos le quita esa sabiduría de la Iglesia, ¿no? Que está defendiendo permanentemente lo que es más humano. Cuando escuchamos cosas que nos hacen mal es que nosotros estamos interpretándolas mal, ¿no? O que no las estamos viviendo del todo bien, ¿no? Pero en esencia, hay cosas que la Iglesia no las va a cambiar, no es de retrógrada que lo dice, no. Hay una esencia que hace que esa norma que nos pide nos haga vivir más humanamente, ¿sí? Más humanamente. Normalmente, ¿no? Los errores nuestros no son de la Iglesia. No, es verdad, ¿no? Pero es verdad que somos Iglesia, no es verdad que ensuciamos con nuestros errores, ¿no? Por eso la necesidad de confesarnos, ¿no? La necesidad de esa humildad de decir, perdón, me equivoqué. Entonces ahí sí se sigue embelleciendo la Iglesia, ¿no? Que la conformamos todos, ¿sí? Bien, entonces de ahí entendamos el espíritu negativo del tiempo es solo una cara de la medalla. El espíritu positivo del tiempo, la otra cara de la medalla, muestra el objetivo que Dios quiere lograr. En nuestra época se ha de manifestar con fuerza la importancia, esto es importante, la importancia del orden creado en relación al orden sobrenatural y su mutua relación. La importancia de lo creado, lo natural, en relación con lo sobrenatural. Unir esas dos cosas en una mutua relación. Quizás pasó en la Edad Media que se ignoró lo natural. No se le dio importancia, vamos a decir, no sé si se le ignoró o no se lo puede ignorar porque somos naturales, ¿no? Pero sí no se le dio importancia, se le puso mucho acento, ¿no? A lo sobrenatural, ¿no? Y lo humano se lo descuidó. Entonces podríamos decir que fue, como decíamos el martes pasado, una reacción que hizo que entonces después el péndulo se fuera al otro extremo, que acentúe todo lo humano de una forma tan unilateral que pierde el eje que le enseña a ser humano, ¿no? Ahora vemos todo este tema de la inteligencia artificial y todas esas cosas. Si la inteligencia artificial no gira en torno al orden de ser, a lo que Dios creó, y eso nos lleva a la destrucción. Pero si toda esa herramienta es como, hoy decía que nos daba un taller, si es copiloto nuestro, ¿no? Y nosotros somos quienes manejamos eso, y nuestro corazón está anclado en Dios, bueno, va a ser una herramienta muy creadora. Eso es lo técnico, pero lo natural y lo sobrenatural también tiene algo que ver en todo lo que es el cuidado de nuestra naturaleza humana, de nuestro cuerpo, las horas de sueño, el alimento, los afectos, las cosas tan naturales y sencillas como
el plato de comida en la mesa, la caricia de la mamá, el saludo de las buenas noches y del inicio del día, el regalo del cumpleaños, hoy que está Jessie de cumpleaños, ¿no? El hacernos tiempo para el otro, lo natural, esos vínculos que son puramente artesanales. Los vínculos no se pueden gestar por serie, un vínculo verdadero, ¿no? Hermano, hoy voy a escuchar solo una parte por un compromiso que tengo. Ok, ningún problema. Esos vínculos, ¿no?, humanos, el vínculo humano de una madre con su hijo, con su bebé, es tan esencial para la vida sobrenatural que si no lo tengo, no puedo captar lo que es el mundo sobrenatural. No puedo entender que María es madre si no tuve la experiencia vital de una madre. No puedo entender que Dios es padre si no tuve la experiencia vital de un padre. Ahora me van a decir, me estoy metiendo en un campo bien delicado, porque podemos tener realidades donde sufrimos con nuestros padres, ¿no? Y sí, es verdad, ese es el vínculo fuerte. Nuestros padres es un vínculo fuerte, pero tenemos la posibilidad de gestar vínculos seguros, ¿no? Esas personas, por X motivos, si no se dio el vínculo con mis padres, ¿no?, lo puedo sanear cultivando el vínculo con alguien que para mí va a ser como la imagen de madre o como la imagen de padre. Lo natural tengo que poder encaminarlo. ¿Y quién me ayuda, quién me orienta a entender cómo es eso? Como venimos viendo desde el martes pasado, esa orientación me la va a dar María. Los vínculos naturales, sanos, por supuesto, ordenados, por supuesto, ¿no?, son camino, expresión y seguro para los vínculos sobrenaturales. Unir lo natural con lo sobrenatural y hacerle una síntesis, ¿sí? Una síntesis, eso es lo que me hace más humano. Una máquina nunca me va a poder gestar un vínculo, ¿no? A lo sumo por fórmulas matemáticas llega a descubrir más o menos en qué dirección va lo que suelo elegir y pensar, pero nunca va a gestar un vínculo conmigo. Tampoco las mascotas, ¿eh? Sí, hay un vínculo, claro que sí, pero nunca van a suplir lo que significa el vínculo humano. Si no, nos va a pasar como le pasó a Adán, que era el rey de la creación, pero se sentía solo, porque no tenía un par con quien poder entablar un vínculo, ¿no? Y por eso Dios dijo, no es bueno que esté solo, creámosle una compañera. No. Bien, entonces, hablábamos el martes pasado del paso de una era teocéntrica a una era antropocéntrica. Este paso tiene en sí un gran valor, un gran valor. La modernidad nos va a llevar a descubrir la grandeza de la creación de Dios, la maravilla que es el hombre y el poder creador que Dios ha puesto en él. Cuando uno ve los avances de estos de la técnica, uno se sorprende, es decir, cómo cuando alguien creado logra algo grande, lo primero que yo digo, ¿quién fue el creador de esa persona? ¿No les pasa cuando ustedes admiran a una persona y dicen, ¿quién fue la mamá? ¿Quién fue el papá? ¿No? Por Dios, no sé, se dieron cuenta de lo que crearon, ¿no? Estos padres. O sea, cuando uno ve algo tan grandioso, enseguida piensa en el creador, ¿sí? Entonces, por eso estos avances enormes tenemos que mirarlos desde ahí. ¡Qué maravilla lo que Dios ha creado! Hagámoslo funcionar bien, ¿sí? Hagámoslo actuar como Dios lo pensó. Eso es lo que necesitamos. Ahí tenemos que volver a hacer que las cosas giren en torno a ese eje, ¿no? Y no a ejes insólitos, ¿no?, que nos llevan a la nada, ¿no? Bien. Dios y la realidad sobrenatural no solo no están en oposición de lo humano, sino al contrario. El Dios creador y redentor ha puesto todo lo suyo a favor del hombre y su dignificación. Ha apostado por el hombre, cúspide de la creación. Dios ha puesto todo en favor del hombre y de su dignificación.
Dios ha puesto todo para dignificar al hombre, ¿sí? Nosotros tenemos que saber discernir lo que hago y dejo de hacer en función de si eso responde o no a la dignidad humana, ¿sí? Si responde o no a la dignidad humana. Si lo hace más digno o no lo hace más digno. Si es una decisión que me puede venir bien y saco ventaja para mí, pero estropea al otro, y entonces me freno un poco, ¿no? Porque eso no lo hace digno al otro. Bien, estas verdades, esto de valorar lo humano, ¿no? De poder, esa frase de Pablo VI que decía, para conocer a Dios hay que conocer al hombre, ¿no? Que decía en el cierre del Concilio Vaticano II, una frase célebre, vamos a decir, que mostró un giro copernicano, ¿no? Estas verdades que antes del Renacimiento estaban en un segundo plano, toda la valoración de lo natural, en nuestra época pasan de algún modo a primer plano. Sin embargo, para que surja una verdad, de verdad, un nuevo humanismo y triunfe este espíritu positivo del tiempo y no el negativo, por un lado, es preciso que se abra paso a un nuevo modo de pensar, amar y vivir orgánicos. Y por otra parte, que la imagen de Dios que tengamos sea la de verdadero Dios, el verdadero Dios revelado en la Escritura, no una imagen distorsionada de Dios. O sea, para hacer este giro, de no solo mirarlo a Dios, sino mirar al humano, necesitamos dos cosas. Un nuevo hombre que sepa pensar, amar y vivir de manera orgánica. Vamos a tratar de entender qué es eso. O sea, eso por un lado, entender esa tríada, pensar, amar y vivir orgánico, ¿no? Y por otro lado, la imagen correcta de Dios. Dios que no es un policía, Dios que no es un justiciero, Dios que no es un relojero, nos creó, nos dio cuerda y nos dejó andando, ¿no? Ya a algunos por ahí acá ni saben lo que es un reloj de cuerdas, ¿no? Pero alguien que nos creó y nos abandonó, no. Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace. Dios es Padre, un verdadero Padre, está acompañando el proceso de su Hijo en todas las etapas de su vida, no lo abandona, está mirándolo, no va a ser como la gallina clueca que lo trae, no, vení, hay mucho peligro afuera, quédate acá conmigo, no lo hace crecer, sino que lo larga, anda, el pájaro, el macho es el que lo tira del nido al pichón. Pero la hembra no, quiere como mantenerlos en el nido. Pero el pájaro lo larga y ve, si el pichón le va mal, va y lo rescata. Bueno, así actúa Dios, nos larga, pero no porque nos abandona. Y está mirándonos que si nos va mal, nos rescata. Entonces, esas dos cosas necesitamos para este tiempo que gira en torno al hombre, este tiempo antropocéntrico. Esa forma de pensar, amar y vivir orgánica y esa imagen correcta de Dios. Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace. Esto es muy importante, esta forma de pensar, amar y vivir orgánica. Es muy importante aclararlo hoy, donde otros dioses toman fuerza. No queremos creer en Dios que es Padre, Dios es bueno y que es bueno todo lo que hace, pero sí queremos creer en el Dios dinero. Aunque no sé si hoy se está hablando tanto del Dios dinero, bueno, puede ser que detrás de eso esté, hoy estamos hablando de otras cosas, ¿no? Ya no hablamos de ese Dios, sino hablamos del Dios transhumano, del transhumanismo, del hombre tecnificado, ¿no? El hombre que pasa a ser robot, no tanto humano, ¿no? Y que empieza a tener también partes de su cuerpo, ¿no? Que pueden ser robóticas, al punto que ya se empieza a hablar de la inmortalidad del hombre, ¿no? Porque va a poder vivir milenios, ¿no? Utopías, pero miren cómo se está siguiendo a otro tipo de Dios, ¿no? Si leemos los motivos de la renuncia de Hinton, ¿no? Esta persona que hemos escuchado estos últimos tiempos, ¿sí? Nos damos cuenta de las consecuencias de un desarrollo técnico para la humanidad. O si pensamos
en todas estas nuevas creaciones, con Altman, el CEO de OpenAI, con el tema del chat GPT y todas esas cosas, ¿no? Y la preocupación que ellos mismos tienen de lo que crearon, que nos damos cuenta que empieza a existir otro Dios con minúscula, ¿no? Y entonces ahí estamos en un Dios técnico, ¿no? Un Dios con minúscula, técnico, ¿no? El Dios técnico, el que me pauta todo, el que me dice todo, como si nosotros quedáramos a la merced de máquinas. No ese es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios que nos creó como seres humanos, ¿no? Con corazón, con afectos, con inteligencia, con conciencia, ¿no? Que busca el bien, porque estamos creados por Él. Es ese Dios, ¿no? que nos creó por amor y para el amor, ¿no? Y ese Dios que quiere que vivamos humanamente bien, plenamente bien. Ese es el Dios que creemos. Entonces vamos entendiendo todos los demás dioses, si no me hacen vivir humanamente bien, no vale la pena seguirlos, por más millones que me den. No vale la pena seguirlos. Yo tengo que orientarme siempre en lo que planifica mi alma, en lo que tranquiliza mi conciencia, pero no digo adormecer la conciencia, ¿eh? Adormecerla no. Yo actúo de tal forma que a las noches puedo dormir tranquilo, tengo mi conciencia tranquila a las noches cuando voy a dormir. En la medida que voy logrando vivir de esa forma, que llego a las noches con la conciencia tranquila, me voy humanizando. En la medida que empiezo a actuar de formas que me quitan la paz y la serenidad, me voy deshumanizando. Entonces el pensar, amar y vivir orgánicos significa conectar mi pensamiento con mi corazón, pensar, amar, y con mi actuar, mi vivir, de forma orgánica unida, ¿no? No separada, no fraccionada. No fraccionada. La inteligencia artificial no deja de ser más que fórmulas que actúan, ¿no? Eso no es conciencia. Entonces, regirme por lo que las cosas en esa línea dicen, ser yo copiloto de eso, es medio absurdo, me rebajo. Ahora, utilizar esa herramienta como mi copiloto ya es otra cosa, ¿no? Pero entonces mi corazón tiene que estar ordenado, tiene que estar centrado en el eje correcto. Bueno, ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. El punto está en querer unir nuestra vida cotidiana con los desafíos del hoy, que son distintos a los de la Edad Media y a los del Renacimiento, a los de la modernidad y posmodernidad, ¿no? Vivir esos desafíos del hoy vinculados a Dios. Vivir mi vida cotidiana en un vínculo de mi alma con Dios. Recuerdo de Pestalozzi, un pedagogo suizo, que decía que la peor desgracia de la humanidad, él es del año 1800, casi 1900, por ahí, que la peor desgracia de la humanidad es que no quiere ser hija, no quiere ser niña, la humanidad no quiere tener a un padre. Esa es la peor desgracia de la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces Dios no puede actuar como padre. ¿Qué significa esto, tener un padre? Significa que todos nosotros, los que estamos sobre esta faz de la tierra, tenemos a alguien superior a nosotros que nos ordena. ¿Sí? Y ese superior no es ni Bill Gates ni ninguno de todos esos magnates que tienen toda la parte técnica. Imagínense que nosotros no nos vamos a arrodillar frente a un ser humano. Es absurdo. No vamos a estar supeditados a un ser humano, ni a ningún dirigente político. Solo ante Dios nos arrodillamos. Solo ante el creador del mundo, el que nos creó por amor. Todas las demás personas, lo que crean, no sé si es realmente así por amor. Debe haber también algo de ambición, si no mucha ambición. Yo no quiero girar en torno a la ambición, quiero girar en torno al verdadero amor.
Entonces, si estamos viviendo una época donde el hombre está en el centro, lo que más tenemos que hacer es girar en torno al que creó a ese hombre. En torno a ese Dios que es Padre, que me está acompañando en cada circunstancia de mi vida. No es un Dios con minúsculas. Miren la grandeza. ¿Cuándo un padre de familia se hace grande para un hijo? Y lo digo de experiencia, cuando un hijo lo ve arrodillado ante Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ve a su padre arrodillado ante Dios, entiende que su papá está siguiendo algo que lo supera a él, pero que a la vez lo ordena. ¿Sí? Si mi padre se arrodillaba frente a un político, ay, a mí se me hubiese hecho una persona pequeña, ¿no? Insignificante. Ahora, si mi padre se arrodilla ante Dios, digo, wow, no importa el político que pese fuerte, que diga lo que quiera, no importa, mi papá no le teme al político, ¿no? Y digo temor, no de temor de miedo, ¿no? De decir, no, yo a este sigo, ¿no? A este, lo que él diga lo escucho, ¿no? Si a ese que mi papá escuchaba era el creador del mundo, y entonces ahí mi papá se hace grande, se me hace el creador del mundo a mí. ¿Me entienden? Es poner el eje donde verdaderamente tiene que estar. ¿Sí? Es poner el eje donde verdaderamente tiene que estar. Ahí entonces nos hacemos más humanos. ¿Sí? Y bueno, y así como lo vimos la vez pasada, ¿no? ¿Quién es la que vivió más plenamente humana? María. ¿Pero por qué? Porque ella giró en torno a la voluntad del Padre. ¿Sí? María nunca se apartó de la mirada del Padre. Nunca se apartó de ese eje ordenador. Eso le pasó a Eva. Esto creo que ya lo hemos hablado en alguna de los talleres con Renova, no sé si con este mismo público, pero Eva sí se desordenó. Eva en algún momento decidió apartarse de la mirada del Padre. Y ahí salió perdiendo como las mejores. Porque perdió su columna vertebral. No tenía de qué sostenerse. Porque si fuimos creados por amor y para el amor, cuando no tenemos amor, no vivimos, no podemos vivir. Y eso está comprobado. Un niño, por más que en el hospital le den todo lo que necesite, no sé, oxígeno, leche, lo que fuera, pero no tiene el amor de la madre, se muere. Es durísimo decir esto, pero es así. Porque estamos hechos para el amor. ¿Qué hizo María? Vivió siempre bajo la mirada amorosa del Padre. Nunca se apartó de esa mirada. Nunca. Y ella tenía la posibilidad de apartarse, como la tuvo Eva. O sea, las dos no tenían pecado original. No tenían la inclinación al mal, ninguna de las dos. Pero una de ellas no supo mantenerse unida a ese amor. No supo, ¿no? Se apartó. Le dio la espalda a Dios. Y ahí le vino el desequilibrio total. Y ahí empezó a sentir la ausencia de amor de Dios que tenía, lo empieza a buscar en Adán. Adán era buenísimo, pero no era Dios, entonces no le era suficiente todo el amor que Adán le podía regalar. Y Adán se sentía sobreexigido, ¿no? Y Eva seguía reclamando, porque claro, imagínense lo que tiene que haber sido pasar de un amor directo, así puro de Dios creador, al amor de una criatura, reflejo de Dios, todo lo que quieran, pero criatura. Y ahí empieza la tensión entre varón y mujer. Y ahí empieza patriarcado, matriarcado y todas las historias que estamos viviendo hoy. ¿Cómo se soluciona eso?
volviéndonos a poner en el eje. ¿Quién es la mujer que vuelve a aparecer después de milenios, ¿no? Sin pecado original? María. Y María, lo vimos la vez pasada, por la gracia de su maternidad divina, ¿no? Ella fue preservada del pecado original, fue pre-redimida, ¿no? Ella no tuvo la inclinación al mal, ¿no? Y veíamos cómo nosotros luchamos para superar la inclinación al mal. María lucha no para superar la inclinación al mal, sino que desde aquí lucha hacia arriba, ¿no? Lucha para adherir lo más posible a la voluntad de Dios. Lucha, en otro sentido, ¿sí? Nosotros luchamos para superar el mal, superar el pecado, superar la inclinación, y María lucha para adherirse cada vez más a la voluntad de Dios. Pero María se mantiene bajo ese orden, y como ella estaba llamada a ser la madre de Jesús y del Jesús histórico, del Jesús niño, ella estaba como dotada de un amor enorme a Dios Padre. Y ella tiene que haber tenido un vínculo muy lindo con Joaquín. Joaquín también le tiene que haber regalado a ella la experiencia del padre en la casa. El padre es el centro en la casa, no es la madre. La madre es la que hace girar a los hijos en torno al padre, porque el padre es el eje ordenador, la madre es el corazón, todo. Eso no cabe la menor duda, el alma. Pero el padre es el eje ordenador. Entonces María, ¿qué buscaba? No buscaba tanto, no pecar, cuando nosotros actuamos, no hagas esto porque es pecado. María actuaba de otra forma. María decía, yo le quiero dar alegría a mi padre. Y entonces, con eso, ella se alejaba de la posibilidad de pecado. Porque cuando estamos viviendo, no, esto es pecado, no es pecado, estoy siempre en la línea ahí, o sea, caigo para abajo, ya es pecado, ¿no? Cuando yo me rijo es pecado, no es pecado, estoy ahí. En cambio, si me rijo en esto, quiero darle alegría a Dios, mi Padre, me alejo de esa línea del pecado. Y si de repente me caigo, puedo caer, pero todavía no caí debajo de la línea, ¿entienden? Entonces me aparta y me da mucha más libertad. Mucha más libertad. Yo quiero vivir para darle alegría a mi Padre. Esa fue la consigna de María. Ella vivió esa atmósfera. Ella no vivió la crisis de la adolescencia porque no tenía pecado original. O sea, ella no necesitó confrontar a sus papás para encontrarse con ella misma, porque había armonía en ella misma. Por eso la lucha de ella fue en otra línea, ¿no? Pero vivía se dice que es la mujer patrocéntrica, ¿no? Que tenía un gran amor al Padre, y ahí tenía su eje. ¿Por qué? Porque después se le iba a tener que enseñar a Jesús hombre, niño. Ella le tenía que enseñar a decir papá, decir papá, abá. ¿Quién le enseñaba? María, ¿no? Y María le tenía que enseñar al niño, al Dios hombre, a girar en torno al Padre, ¿sí? A girar en torno al Padre. María educó al Dios hombre, ¿sí? A Jesús hombre, lo educó María. Ahora el Jesús divino la educó a María, ¿sí? Es esa naturaleza hipostática de Jesús que de repente aparecía Jesús hombre en primer plano y por momentos aparecía Jesús divino en primer plano, ¿no? Cuando se le pierde en el templo, ahí apareció Jesús divino, ¿sí? Y que la reta, ¿sí? Y que le enseña, porque la está educando para el momento de la cruz. Pero cuando estaba el Jesús hombre, ¿sí? Ella lo iba moldeando, ¿no? Y lo iba transformando en esa naturaleza que iba creciendo, le iba enseñando esa naturaleza a rezar, y le iba enseñando a girar en torno al Padre. O sea, María tiene que haber estado dotada de un amor a Dios Padre muy grande por la misión que tenía de ser la madre de Dios. ¿Sí? Por eso, si volvemos a lo del martes pasado, María es la que nos va a enseñar a nosotros a girar en torno al Padre. Acá les hago una pregunta, prepárense para escribir en el chat, por favor. En la misa, ¿en torno a quién giramos? Esa es mi pregunta. A ver qué respondemos. En la misa, ¿en torno a quién giramos?
a Jesús, a la Eucaristía. Miren, se van a sorprender de mis respuestas, pero todavía no aciertan. ¿En torno a quién giramos en la misa? A ver si alguien se anima. A Jesús, a Eucaristía, a Jesús. No escuché la pregunta. ¿En torno a quién giramos en la misa? ¿En torno a quién? Todavía no aciertan en la respuesta. Muy bien, Marta. Marta Sánchez. No la veo. ¿Dónde está Marta Sánchez? No la veo en su camarita. Ahí, Marta. Muchas gracias. En torno a Dios, ¿no? A Dios Padre. Porque si prestan atención en todas las oraciones de la misa, Jesús está girando en torno al Padre. Y nosotros en Jesús giramos en torno al Padre. Por eso María también se la llama la mujer eucarística. Porque en la Eucaristía estamos todos girando en torno al Padre. Estamos como Jesús girando en torno al Padre, buscando al Padre. Y eso fue lo que hizo María, ¿no? María vivió girando en torno al Padre como algo innato, algo natural, porque se lo tenía que transmitir, se lo tenía que transmitir a Jesús niño, a Jesús hombre, a Jesús humano. María es la que gira en torno al Padre. Cuando giramos en torno a Dios, y no giramos en torno a algún vicio, ¿no? O en torno a otros dioses, la consecuencia que tenemos en nosotros es la paz. ¿Sí? Y la paz es la tranquilidad en el orden. Por eso cuando ordenamos nuestro mundo interior, ganamos paz. Pero lo ordenamos en función de ¿qué? En función de aquello que Dios nos enseñó. Pueden seguir otros, Dios no nos impone que lo sigamos, nos da libertad. Podemos nosotros seguir a otros dioses, prueben después cómo les va. Pero la libertad la tenemos. ¿Queremos seguir a otros dioses? Síganlos, pero vamos a ver. Podemos ver la función de Dios que nos libera. Muy bien. Podemos ver lo que nos rodea con su mirada. Exacto, ¿no? Mirar a Dios y mirar las cosas con los ojos de Dios, ¿no? Así nos va cuando nos apartamos de Dios, ¿no es cierto, Pablo? Así nos va, ¿no? Cualquier cosa podemos llegar a ser. Pero un detector para nuestra conciencia, cómo discernir si estoy en el camino correcto o no. Escuchen a las noches, silencien todas las cosas celulares, todo lo que haga ruido, y escúchense ustedes mismos. ¿Hay paz adentro o no? Si no hay paz, busquen a algún sacerdote, hablen, conversen, saquen eso que puede ser algo, o con alguien que los pueda escuchar, pero a veces es necesario tener la gracia de la confesión, de la reconciliación, porque pierdo la paz cuando me aparto de ese plan de Dios en mi vida, ¿no? Miremosla a María y dejémonos ordenar en nuestra vida cotidiana en función de cómo ella vive y cómo ella actúa. María es la Inmaculada. Inmaculada, in es ausencia o no, mácula es mancha, inmaculada sin mancha, sin mácula, ausencia de máculas, de faltas, de cosas que se apartan de Dios. María se mantuvo siempre inmaculada, siempre, desde la concepción hasta que fue elevada al cielo. Se mantuvo siempre inmaculada. ¿Qué significa en concreto ser inmaculada? Inmaculada podemos decir que es armonía. ¿Sí? Y yo contemplo a la Inmaculada y veo la armonía en ella. En todo lo que hace hay armonía.
Y es la armonía en el pensar, en el amar y en el actuar. Hay armonía en esas tres dimensiones en ella. Piensa de manera clara. Ama de manera ordenada. Y actúa buscando el bien. Cuando mi mente no está ordenada, cuando no educo mi conciencia, entonces mi corazón empieza a tener una brújula desequilibrada, empieza a orientar mal. El corazón, cuando no tiene una conciencia ordenada, se encamina mal. Por eso lo importante de educar la conciencia. Pero ¿de dónde la educamos o cómo la educamos? Y ahí volvemos a lo que les contaba más temprano. Sean inteligentes, escuchen a la Madre Iglesia. Escuchen lo que la Iglesia nos enseña en todos los campos humanos. La Iglesia puede educar nuestra conciencia. ¿Educarla para qué? Para que pueda ver con claridad lo que le hace bien, lo que le conviene, por más que a veces tengo que renunciar a buenas tajadas que me podría ganar en alguna circunstancia. No siempre la tajada es lo que me hace bien, la tajada más grande. ¿Sí? Entonces, ordenar la conciencia, estudiar un poquito la fe. Tenemos el catecismo de la Iglesia, leerlo. Ahí está el compendio de nuestra fe. Si nos cuesta leer, vayamos al Yucat, que está más simplificado, nos puede dar una noción más así rápida, que después, quien quiera profundizar, puede ir al catecismo. Educar la conciencia, iluminar mi conciencia con la fe. Iluminar mi razón con la fe. Razonar con los códigos de Jesús, con los valores de Jesús. Escuchar cómo Jesús nos enseñó a vivir. Cómo Jesús nos enseñó a vivir. Entonces, iluminar y ordenar mi conciencia. Hoy hay muchas cosas que ordenar en la conciencia, hay muchas cosas que hacemos en la ignorancia. ¿Sí? Cosas que no nos hacen bien, pero las estamos haciendo por pura ignorancia. ¿Cuánto tiempo invertimos en las redes? Bueno, invirtamos ese tiempo en estudiar la fe. ¿Pero por qué? Porque vamos a salir ganando. Parece egoísta lo que les voy a decir. Pero viviendo según como Jesús nos enseñó, salimos ganando. Cuesta, cuesta mucho esfuerzo, claro que cuesta. Pero el resultado es glorioso. El resultado es mucho mejor que todo lo que me puede haber costado. ¿Sí? El esfuerzo que me puede haber implicado. Iluminar la conciencia. Acuérdense, armonía, la Inmaculada tenía armonía entre conciencia, corazón y voluntad. Corazón. Hay que aprender a proteger el corazón. Me acuerdo en los años que trabajaba como asesora de la juventud, había una organización que llamaba Protege tu Corazón. Y les enseñaba a los jóvenes a vivir la castidad. Pero miren el título que eligieron esta organización para llamarse. Protege tu corazón. Es que es así. Proteger el corazón de todo lo que lo puede empobrecer, dañar y lastimar. Es muy sagrado el corazón como para andar jugando por ahí. El corazón es el resumen de la personalidad. Soy lo que es mi corazón. Un corazón que esté iluminado por la conciencia, la razón, ¿sí? La inteligencia. Mi inteligencia protege al corazón.
Cuando veo claro que eso no me conviene, le digo al corazón, mira, por más que tengas ganas de ir para allá, no te conviene. Te va a hacer daño. Mirá quizás para este otro lado, es más costoso, pero tu corazón va a encontrar más paz. El corazón se ensancha cuando nos orientamos según los valores de Jesús. Todo lo que les estoy diciendo, hagan el paralelo interiormente en la imagen de María. Díganme si ella no lo vive así. Ella no fue una madre que dijo, me lo guardo a Jesús. Imagínense, todos lo amamos a Jesús, los que estamos acá, todos lo amamos. ¿Qué nos hubiésemos querido decir? Ay, me quedo con Jesús todo el tiempo, ¿no? Pero fue María la que le dijo en las bodas de Caná, haz un milagro, ¿no? Lo lanza a la vida pública, no se lo quiere guardar para ella. Lo entrega, y eso le cuesta a ella la renuncia de tenerlo consigo misma. Y Jesús que empieza la vida pública, María lo pierde, entre comillas. Pero es un corazón tan generoso, un corazón que fue moldeado por Jesús y fue educado por Jesús, porque el corazón hay que educarlo, ¿eh? Eso, sobre todo hoy, que todo es como todo el otro extremo. Si antes, en las generaciones anteriores se regían todo por el razonamiento, hoy se rigen todo por el corazón. Pero claro, una cosa disociada de la otra, eso es malísimo. Hay que unirlos a los dos. Hay que hacer el esfuerzo de unirlos. Cuando se unen los dos, se potencian. ¿Sí? Para bien. Para bien. María los tenía unidos. Nosotros luchamos, yo lucho cada día por unirlos, cada día. Ningún día me veo librada de esa lucha. Unir mente y corazón. Integrarlos. Que cuando están integrados puedo proceder y actuar de manera ordenada. Como no me sale, y necesito la confesión. Y necesito la confesión no solo por los pecados graves, ¿no? La confesión, en la confesión puedo confesar también los pecados veniales. Las cosas que hubiesen podido ser mejor y no me salieron. Yo quiero amar a Dios como lo hizo María y como la canción de A tanto amor lo de. Así es, Matías. Lindísimo, ¿no? Lindísimo, Matías. Es muy bueno. Pedile esa gracia a María. Pedile esa gracia a María, Matías, que te enseñe a amar de manera pura, auténtica, fuerte, firme. Ese es el amor verdadero. Pedile a ella que te enseñe a amar de una manera así, verdadera, auténtica. Que no está buscando su propio beneficio, sino el de los demás. Pero ojo, y esto daría para otro taller, y es una escuela de amor lo que nos enseña María. Nosotros acá en el santuario hablamos de la alianza de amor. María nos enseña a amar. Amor que no escatima nada, sí, así es el libro. María nos enseña a amar. Pero estábamos hablando más temprano que lo natural hay que cuidarlo y hay que valorarlo y hay que comprenderlo y entenderlo. El amor natural tiene sus grados. Primero es bien primitivo. Acá bien breve, lo que durante años hablábamos con las chicas. Es como el amor primitivo es la etapa del príncipe azul, les decía yo a las chicas. Ah, apareció el príncipe azul, el que yo amaba, el que yo quería, el que yo soñaba, el que yo esperaba. Yo me lo imaginé así, yo lo quería así, yo lo soñé así, ¿no? Y es el amor primitivo. Y tiene que estar. Y eso no hay que saltearlo, porque cuando se lo saltea ese amor, después ese amor trastabillea y se termina quebrando. Tiene que estar. Es ese enamoramiento primero, por una persona o por una tarea o una misión. ¿Sí? Ese enamoramiento primero, una tarea o misión de una misión que Dios me dio. Tiene que estar ese enamoramiento primero, ¿no? Y hay que cultivarlo y hay que cuidarlo. Yo he visto tanto en matrimonios ya de años, ¿no? Cómo celebran, hace poco me pareció un matrimonio que decía, hoy cumplimos 40 años del día que nos conocimos.
Eso es cultivar el primer amor, no dejar que muera el primer amor, ¿no? Recordarlo, ¿no? Que no se nos transforme en sapo ese príncipe. Y bueno, y acá viene la segunda etapa, ¿no? Que sí, vamos a decir que es la del sapo, ¿no? Todavía no la del sapo, vamos a decir, es el amor, el primero es el primitivo, después va a seguir el segundo grado del amor, ¿no? Que es el natural. Al príncipe azul ya le empiezo a ver que tenía un lunar ahí que antes no se le había visto, ¿no? Que tenía ese temperamento que no, antes tampoco se lo había descubierto, ya no brilla tanto el príncipe azul. Es la etapa de la desilusión, ¿no? Necesaria para el amor. Todo amor tiene que pasar por esa etapa de la desilusión. ¿Qué pasa hoy en el tiempo que estamos viviendo así tan instantáneo? Es como que todas las fichas se queman en la primera etapa, ¿no? La del príncipe azul. Después viene la desilusión y claro, ya jugué demasiadas fichas acá, ¿no? Jugué demasiadas fichas, después viene la desilusión y ¿qué pasa acá? ¿No? Y ahí es donde el amor madura. Ahí el amor madura, ¿sí? El amor crece y se empieza a desprender del yo, que es necesario, porque si el amor es solo primitivo, iba a ser muy egoísta y estrecho. Pero el amor tiene que ser amplio y grande, entonces se tiene que desprender, y ese desprender duele, y es la desilusión. Y todavía más va a llegar a lo que dijo Edith recién, el príncipe azul se va a transformar en sapo. ¿Sí? Se va a transformar en sapo. O sea, ahí ya empieza el amor a crecer en el grado sobrenatural. Ya no estoy buscando lo que yo quería de ese príncipe azul, sino que estoy buscando el bien del otro. Por más que el otro se me transformó en sapo, y sigo al lado de él. Marta Sánchez dice, cumplen 50 años de casado. Uy, Marta sí sabrá de toda esta historia, ¿no? Se nos viene Marta. ¿Cuánta etapa de príncipe azul? ¿Cuánta de sapos, no? Y sin embargo, están juntos, ¿no? Y no hay que decir que es una etapa y después otra y después otra. No, a lo largo de los 50 años, de repente apareció el sapo, pero después vuelve a aparecer el príncipe azul y después vuelve a aparecer el príncipe gris y así, ¿no? Y es un constante, pero es donde ya el amor empieza a buscar el bien del otro. Y ya está girando en torno al tú y no en torno al yo. Acá Pablo dice algo muy cierto, la cultura actual no colabora, ¿no? La cultura actual no colabora, es verdad, Pablo, pero bueno, en esta época, recuerdo lo que hablábamos, Dios nos mandó para esta época y no para otra. En esta época, con la ayuda de María, vamos a poder lograr esa armonía en nuestro interior de mente, corazón y voluntad. ¿Sí? Nosotros tenemos que gestar donde estamos una cultura mariana, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Mis abuelos también cumplieron 50 años, hay que llegar, ¿eh? Y es un lindo ejemplo de vida y todo lo que uno trasciende, como dice la hermana, es sí. Donde estemos, gestemos una cultura mariana. ¿Sí? En este tiempo de transhumanismo, miren al extremo que ha llegado esta época antropocéntrica que quiere llegar al transhumanismo, en esta época donde va tan en contra del humano, ¿quién va a garantizar lo humano? María. La que vivió plenamente humana. María, la que sabe del dolor, del llanto, de la alegría, del sufrimiento, del esfuerzo. María lo sabe, lo conoce. Y supo vivirlo bajo ese eje de la mirada del Padre, y por eso tuvo la fortaleza de estar al pie de la cruz, como lo tuvo Jesús, estar en la misma cruz, ¿no? ¿Qué hacía Jesús en la cruz? Estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Lo que sostuvo a los dos es la voluntad del Padre. No importó tanto qué pedía el Padre, miren a qué grado se llega. Ese es el grado sobrenatural.
No estar pensando tanto yo quiero, sino qué quiere el Padre. Y también nosotros pasamos esos grados del amor con Dios en todas sus etapas. Al principio Dios me quiere conquistar y por eso me manda caramelos y cosas dulces y estoy feliz con la fe y todo. Y después ya a veces hay momentos que no estoy tan contenta con Dios, ¿no? Me mandan cosas que digo, no sé, esto ya no tanto, no me va, ¿no? Y después, para peor, una cruz terrible y dice, ¿dónde está Dios detrás de todo esto? ¿No? Y viene la desilusión fuerte. Yo creí que Dios no me iba a mandar y me lo mandó. Hasta que María nos va a ayudar a decir, yo también pasé por eso, por esa cruz. Déjame que te guíe, déjame que te ayude a que gires en torno a la cruz y que vas a poder entender el amor de Dios detrás de esa cruz. Y ahí el amor empieza a crecer a ese grado sobrenatural. Ya no es tanto lo que yo quiero, Dios, sino lo que vos quieras para mí y para mi entorno. Y ahí vamos entendiendo ese actuar de Dios también aún en medio del incomprensible, del sufrimiento, del dolor. ¿Dónde podemos encontrar amparo, consuelo? ¿No? ¿Dónde vamos a poder encontrar a alguien que nos eduque en ese unir, esa armonía entre mente, corazón y voluntad? Es María. María nos va a ayudar. ¿Sí? María nos va a ayudar a lograr esa armonía, a conquistar algo de su ser inmaculado. ¿Sí? Conquistar algo de su ser inmaculado en nosotros. Bueno, hasta aquí mi aporte en este taller. No quise que cortáramos entre medio para que quizás ahora pudiésemos compartir entre todos y terminar con lo que vamos compartiendo entre todos sobre este taller que escuchamos. A ver, acá Gabriel me dice, es muy difícil amar de verdad en este tiempo en donde la cultura del descarte se usa con las personas. El ya no me gusta, el ya no me atrae. Sí, es así, Gaby. Gaby, es así. A ver dónde te veo. ¿Dónde estás, Gaby? Entre tantas imágenes se me pierde. Gaby Martínez, está con una foto, ¿no? Sí, es así, ¿no? Es difícil. El tiempo que estamos viviendo, más que difícil, veámoslo desafiante. ¿Sí? Son desafíos que se nos presentan. Ese desafío tenemos. En la cultura del descarte, nosotros no descartemos. Y no solo no descartemos el plástico de la comida, no descartemos a las personas. ¿Sí? Es un desafío. Ya no me gusta, pero animémonos a permanecer. Animémonos a permanecer, aguantemos la situación así media difícil, pero aguantar con la gracia de Dios, o sea, mirando, no digo una cuestión así como, bueno, listo, es así, no hago nada por cambiarlo. No digo eso. Tenemos que hacer todo lo posible por cambiarlo. Pero entendamos que el amor tiene que pasar por ciertas etapas, ¿sí? Para que se pueda crisolar, ¿sí? Para que podamos amar de verdad, jugarnos de verdad, ¿sí? Con nuestro entorno, con nuestras familias, ¿sí? Es verdad que a veces hay que cortar situaciones que pueden ser medias enredadas, ¿no? Y que pueden ser como mecanismos medios tóxicos, se dice hoy. Bueno, que María nos enseña a cortar esos mecanismos, pero eso no significa cortar con la persona. ¿Sí? Habrá momentos donde, bueno, tenga que haber una distancia para que se ordenen las cosas, pero el vínculo interior no tan fácil se debe cortar. Nos cuesta vivir, a ver si es un desafío. Creo que el amar, es una decisión y con la gracia de Dios es más llevadero. Sí, Gaby, es así. Dios nos da la gracia para amar y amar de verdad. Nos cuesta vivir coherentemente, nos dice Norma, nos desestabilizamos con los problemas. Sí, claro que los problemas desestabilizan, por algo Dios nos los envía también. No es que Dios nos quiere desestabilizar, a veces Dios está buscando que se desestabilicen ciertos códigos o parámetros con los que nos estábamos sosteniendo que no eran válidos.
Y con esos problemas es como que nos quiere ordenar. Y quiere que pongamos pilares que verdaderamente valgan la pena. Sí. Hermana, no sé si tenés alguna pregunta para que podamos trabajar o tirarla acá y yo o sea, tirás la pregunta, la propuesta o lo que querés que trabajemos para los que van a verlo después grabado. Yo pongo pausa y podemos compartir acá mismo, ¿te parece? Bueno, muy bien, muy bien. La pregunta es esa. A ver, resumiendo la primera parte, es un tiempo desafiante, es una cara de la moneda es lo negativo, pero la cara positiva es decir, hay una creatividad del hombre que se puede poner al servicio de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es, ¿qué hago yo para construir el reino de Dios en este tiempo que me toca vivir? ¿Qué hago desde mi trabajo? ¿Qué hago desde mi familia? ¿O qué hago en mi trabajo y qué hago en mi familia? Bien, bueno, espero que Y hayan la otra anotado. pregunta, perdón. Ah, dale, la hay más. otra ¡Hay pregunta más! para el segundo bloque, María, la Inmaculada, es la armonía. La armonía entre pensamiento, corazón y voluntad. ¿Qué cosas necesito cultivar? ¿Qué aspecto tengo más olvidado de esos tres y que necesito cultivar? ¿Será el pensamiento, ordenar el pensamiento? ¿Será saber escuchar el corazón y dejarlo que se exprese? ¿O será también saber ordenarlo en función de, no tanto de lo que él busca para sí mismo, sino ordenarlo para que pueda amar más y mejor? ¿O será que tengo que fortalecer mi voluntad, que veo claro lo que tengo que hacer, pero no tengo la fuerza? ¿En qué aspecto necesito ordenar? ¿No? Entonces, la primera pregunta en la relación del hacer. ¿Qué estoy haciendo yo en este tiempo para construir el reino de Dios en mi trabajo, en mi familia? Y en relación al segundo tema de María Inmaculada y la armonía entre corazón, mente y voluntad, ¿qué aspecto de esos tres necesito fortalecer? Bueno, ahora sí, ella quería una sola pregunta, por eso le cortó la hermana. Pero la hermana tenía dos preguntitas. Así que bueno, voy a poner en pausa el video y habilitar para que puedan abrir sus micrófonos. Ahí ponemos pausa. Voy anulando a corazón todas las vivencias que este taller nos regaló María, ¿no? Por medio de este taller. Así que, bueno, pidámosle a ella que nos ayude a ordenarnos interiormente, que podamos ordenar corazón, mente y voluntad, y que de ese orden podamos entregarnos a manos llenas para poder construir el reino del Padre aquí en esta tierra, así como lo hizo Jesús. Ella nos dé la fortaleza, la sabiduría, pero sobre todo la capacidad de entrega y de amor que ella vivió. Y nos rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Un canto? Hacemos un canto y después terminamos, ¿sí? Bueno, no las quería... Bueno, esta canción, en realidad, yo nunca, siempre la cantaba y nunca me percataba que era María en realidad la que la canta, o por lo menos eso sentí en mi corazón. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso
hoy aguardan por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí. Del alma brota mi canto, el Señor que me ha amado, más que a los lirios del campo, y el que es tu Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Bueno. Amén, amén. Y que en nuestros corazones también haga maravillas el Señor. Hermanita, ¿te despedimos? Muy bien. Ahora sí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta Gracias. el próximo martes, la hermana Sol le damos un descanso, pero sí nos vamos a encontrar y vamos a trabajar todo esto y seguramente lo que la Madre también nos quiere regalar. Así que el próximo martes nos volvemos a ver. Gracias, hermana, por todo Gracias. Por esto. favor, que Muchas les vaya gracias. muy bien. Muchas Bendiciones. bendiciones. Que Chao, descansen chao bien. a Chao, todos. chao. Chao.